La serie se llama El cartel de los sapos, el origen, y llegó a ser en sus capítulos iniciales la gran curiosidad de Netflix, hasta que llegó a ser la serie más vista en el mundo de Netflix. El origen. Yo, Alberto, le conté un poco de la historia, que esta vez, aunque relata un aspecto desconocido de la vida privada de los Villegas, que son los Rodríguez, pues se advierte que podría estar inspirada en el cartel de los sapos, por eso se llama El origen, pero como dice al comienzo, esta es una serie de ficción inspirada en el libro El cartel de los sapos. Yo llamé al señor del cartel de los sapos y él me dijo, yo no tengo nada que ver con esa serie, nada. Básicamente porque ahí lo que buscan es mostrar el origen de los Villegas, que son los Rodríguez. Pues esta serie de ficción le ha creado una gran molestia a las familias, porque pues no ha sido una serie con la historia que se conoce del cartel de Cali, sino ha sido una serie que se ha metido con la familia de ellos, con las esposas, con los hijos, con los nietos. Nos atiende el hijo de Miguel Rodríguez, que en la serie es el protagonista, porque esa parte no está mucho en la ficción. Cuando los Rodríguez comienzan a acumular una cantidad de problemas, es William el que comienza a solucionar una cantidad de problemas. Y él tiene que tomar responsabilidades que lo llevan pues a terminar involucrado en serísimos problemas. Nos atiende hasta ahora don William, que repito es el protagonista en la serie, así sea de ficción. Don William, buenos días. Buenos días, don Julio. Un saludo especial para ti, para todo tu grupo de trabajo y los oyentes. Mire, yo me vi los 60 capítulos de la serie, con mucho cuidado. Y me preguntaba por qué esta serie le está yendo tan bien en el mundo, si no es una serie de mafia, y si fuera del cartel de los sapos, pues ya todo estaba contado. Y yo creo que fue una serie, no sé si usted comparte, es por el tema de las relaciones familiares de los hermanos Rodríguez, de lo que pasaba con sus esposas, con sus hijos, con sus amantes, con sus temas de la vida personal, pues además de su origen, el hecho de cómo fueron abandonados por su padre, el amor que siempre tenían por su madre, pero eso pasaba a veces como en una tragicomedia, cambiaba del dolor a la risa, del enigma a la comedia. ¿Usted piensa que ese fue el éxito del origen, haberse metido con las familias de ustedes? Pues yo creo que sí, realmente no entiendo cuál es el morbo o la fascinación que generan estos temas, ¿no? De estas historias, ¿no? Porque si analizamos este género que ha sido utilizado por más de 20 años, yo creo que glorificando una actividad ilícita, pues ha generado mucho lucro para estas plataformas que las han realizado. Y pues me cuestiono, ¿no? ¿Por qué tanto interés por estas historias y por qué nos convierten en héroes? Porque al final somos los villanos, ¿no? Entonces, pues es algo que nunca voy a entender, esta fascinación por estas historias, y pues es muy complicado, ¿no? Ver uno cómo la imagen de mi abuela, de varias familiares muy queridas que no tienen nada que ver con las partes ilícitas de nuestro proceder, pues aparecen, y pues estas plataformas se lucran, ¿no? Violándonos muchos derechos fundamentales y además plagiándome el libro, ¿no? Que está protegido por copyright aquí en los Estados Unidos. A ver, William, vamos por partes. Lo primero, ¿es cierto que su padre y su tío y sus primos y sus mujeres y sus exmujeres vivían todos en la casa con su abuela? No, eso es mentira, eso es un irrespeto. La que vivió siempre con mi abuela fue la primera esposa de mi tío Gilberto,
porque vivían en familia, pero ya esa irrealidad grosera, irrespetuosa, de hablar de que mi tía permitía que el amante de mi tío viviera con ella, yo creo que es una irrealidad total. En el caso suyo, usted estaba en los Estados Unidos y regresa a Colombia a ayudar en la parte judicial, porque usted era un abogado y era un profesional muy exitoso, pero usted vivía en Estados Unidos. Y en la serie muestran que usted regresa con su esposa, que era una norteamericana, que termina prácticamente secuestrada y luego termina relacionada con un medio hermano suyo. ¿Eso pasó? No, yo nunca he tenido, mi esposa no es americana, mi esposa es un colombiana, nunca he tenido una mujer americana y pues desafortunadamente no, pues han manchado, ¿no? La dignidad de mi esposa, tildándola como si fuera la Celestina de mi tío Gilberto en esta historia, ¿no? Es yo creo algo que pues ya va más allá de lo que uno puede soportar, ¿no? Porque pues está bien que se metan con don Gilberto, con don Miguel y conmigo, porque pues realizamos actividades ilegales, pero pues ya va más allá, ¿no? De esas líneas tan delgadas donde ellos se pegan de que somos personajes públicos, que la libertad de expresión. Entonces pues yo creo que es el malestar, ¿no? Porque ¿para qué sirve realmente, Julio, contar una historia de estas si no estás contando la verdad? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si hacen esta historia es para crear un ejemplo, ¿no? Pero lo que hacen es glorificar una actividad ilícita por más de 59 capítulos y en los últimos 10 minutos terminan los famosos Villegas extraditados a los Estados Unidos. Yo creo que es algo que no sirve absolutamente para nada, sino para el lucro de estas plataformas de entretenimiento. Yo hablé con el abogado de un primo suyo y yo le decía, pues él también está en la serie, pero es muy difícil de identificar, o sea, tendría uno que conocer mucho la historia. Y el abogado de su primo me decía, no, un momentico, porque como los nombres de ustedes son distintos y los Rodríguez no son Rodríguez sino son Villegas, pues estamos ante una ficción y siempre pues estará protegido el contenido por la inspiración del libro y la palabra ficción. Pero ese abogado me decía, no, pero es que aquí hay un problema, es que la parte de ficción es el nombre de la rebaja que se lo cambian por la económica, o el nombre del Grupo Radial Colombiano, o el banco que presidió Gilberto. Bueno, todo eso cambian los nombres, pero de pronto aparecen nombres que sí son de la vida real. Aparece El Espectador, aparece Guillermo Cano, aparece Rodrigo Lara, aparece Luis Carlos Galán, o sea, él me decía como abogado que ese es el argumento para hacer un reclamo, que es mezclar la ficción con la realidad. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, claro, Julio, porque es que cuando tú vendes una historia que utilizando este género que denominan ellos hechos de la vida real ficcionado, ¿qué es lo que estás vendiendo realmente en la mente de la persona que ve este producto? Que son hechos reales y yo se lo puedo mostrar en mi Facebook y en mi Instagram. Las preguntas, más de 300 preguntas de personas, ¿cierto? Porque realmente está identificado que somos los Rodríguez, no como estas, yo hice un derecho de petición y me contestan de que ¿quién me ha dicho a mí que esa historia es la familia Rodríguez? Pues yo creo que cualquier persona que tenga un dedo de frente y que conozca la historia de Colombia, ¿no? Porque no podemos desconocer que desafortunadamente hemos sido protagonistas de la vida pública, pues es claro que es mi familia y pues es esa línea tan delgada que utilizan ellos para hablar que son hechos ficcionados, pero no solamente cambiando el nombre, don Julio, es suficiente, porque yo con que tú tengas 5 características de un personaje parecido a una persona real, pues está identificado. Y le hago el caso mío. Soy abogado
mi nombre comienza por W, ¿cierto? Me ponen Wilmer, mi nombre es William. Mi madre me llevó para los Estados Unidos cuando era niño. Volví a la familia Rodríguez y soy el primogénito de Miguel Rodríguez. Entonces, gallina lo pone, blanco es, gallina lo pone. ¿Qué es? Un huevo. Entonces, está claro que han comercializado con mi nombre, con mis características, y además que comercialmente está claro de que filtran información a otros medios para decir que somos los Rodríguez, ¿no? Porque ellos mismos lo han dicho en entrevistas de que quién eran los dos notorios jefes hermanos del cartel de Cali. Yo me pregunto si alguien no sabe esa respuesta. En los créditos de la serie aparece que toda esta historia está basada en el libro de Andrés López López. A él lo contactaron, usted ha podido hablar con él para saber si le consultaron para hacer estas modificaciones, para que él tuviera la posibilidad de echarle un vistazo a la historia, o incluso en algún instante el equipo de producción lo buscó usted, así fuera para preguntarle un dato, un detalle, algo. Pues a mí me extraña que Andrés haya participado en esto, porque pues si uno conoce la historia de Andrés, pues está todo relacionado con el cartel del Norte del Valle, ¿no? Porque él perteneció a ese cartel. Y yo creo que si aparecemos en 1% en ese libro, creo que aparece esa reunión, sé que se hizo secreta, entre paréntesis, para que el narcotráfico se acabara en Colombia, que lo lideró mi tío, mi padre, después de la muerte de Escobar, y aparece creo que el atentado mío, pero el resto no hay nada relacionado con nuestra familia en ese libro, ¿no? Entonces, pues no lo he llamado, tengo el contacto con él, pero pues yo pensaba que iba a ser al revés, que como somos amigos me iba a llamar a darme alguna explicación, pero no la he tenido de parte de él. No, pero yo sí lo llamé y él me dijo que no tenía absolutamente nada que ver, que él hizo el libro y él responde por lo que está en el libro, pero que al ceder los derechos la productora pues puede hacer lo que quiera con el libro hasta llegar a ficcionarlo. Es más, recibí un último mensaje en donde me dice, quienes deben hablar son Asier Aguilar, que es el productor, y Jorge Hiller, quien es el escritor. Ellos son los autores. Y me puso por escrito, yo nada tengo que ver. Ahí me quedé, Violeta, con el tema de Andrés López. Sí, Julio, y también nosotros nos contactamos con trabajadores de Caracol Radio y nos dijeron que mientras que la serie no esté al aire en Colombia, por políticas del canal, no se puede hablar con la prensa sobre el tema, entonces hay que esperar a que la programación se ponga en parrilla para poder preguntarles sobre este tema. Sí. William, independientemente de la molestia, ¿usted ha hablado con el resto de la familia? ¿Qué han dicho el resto de la familia? ¿Tienen pensado alguna acción conjunta o simplemente esta molestia se queda en la ficción? No, hay una molestia general de la familia, ¿no? Porque pues, como hablamos, ¿no? Sí, don William se nos cayó. Es importante señalar, Julio, que la casa productora efectivamente es Caracol Televisión y por eso buscamos que nos dieran una respuesta. Sin embargo, usted pues nos da los dos nombres, tanto del productor como del autor ya de la serie como tal, para ver si los autorizan a hablar. Sin embargo, yo insisto en la pregunta, ¿no? Los créditos mencionan a Andrés López como idea original, ¿no? En todos los capítulos es idea original. Todos los capítulos abre la serie con un letrero, fondo negro, letra blanca. Esta serie está basada en el libro El cartel de los sapos de Andrés López. Sí. Pero le repito, Juan Pablo, usted recuerda un libro de un general, ¿no? Claro, de hace poco, claro, que decía lo mismo, ¿no? Al comienzo. Esto está basado en un libro de un señor que usted conoce. Sí. Y la serie no tenía nada que ver con el libro, porque ese es el tema de los derechos de televisión que se ceden
para que los productores monten una ficción. Me decía usted que entonces la familia piensa adelantar una acción conjunta. Estamos hablando y estamos mirando las opciones. Yo por lo menos lo tengo claro que mi historia fue plagiada, mi libro fue plagiado en gran parte, más que todo en el inicio de esta serie. Es un libro que está protegido desde el año 2011-2012 con copyrights acá en los Estados Unidos, y por lo menos voy a iniciar las acciones judiciales que sean necesarias para que esta serie pues salga del aire, ¿no? Y me resarcen todos los daños morales y perjuicios que me han causado por inventar esta historieta, ¿no? Aunque como tú lo dices, Julio, debería de estar agradecido porque Superman, Batman y Robin son unos pendejos al lado mío en esta serie, pero al final lo importante es proteger una intimidad familiar, ¿no? Que la están violando totalmente, mostrando una irrealidad de lo que era mi familia. Sí, William, pero reconozca que la puesta en escena, sobre todo del comienzo de la serie, está muy bien ambientada la ciudad de Cali, ¿no? Sí, bella, ¿no? Y yo creo que hablando críticamente, pues como aficionado al cine, aunque para mí ver esa serie es un trauma, la he visto porque tengo desafortunadamente que verla para poder realizar estas acciones legales. Sí, yo creo que la parte esa de los años 60 fue muy bien hecha. Mire, pues estaremos pendientes, primero que todo, que la gente pueda ver la serie, porque en Colombia no se puede ver. Está en Netflix Mundial, menos en Colombia. El territorio de Colombia se lo reserva el productor, que es Caracol, para cuando ya haya pasado por todas las ventanas del mundo de Netflix. Pero no puedo colgarle sin preguntarle sobre una noticita que tiene que ver con la familia, ¿no? La carta que entregó a la Comisión de la Verdad el expresidente Pastrana, firmada por su padre y por su tío. Aunque se sabía mucho de esa carta, verla y ver las firmas impacta mucho. ¿Cuál es el origen de esa carta, William? Pues, don Julio, yo creo que eso es una pregunta para mi padre y mi tío, pero pues yo sí, lo único que puedo decir es que pues valoro, ¿no?, ese acto del expresidente, ¿no?, de tratar de contar la verdad. Pero para contar la verdad hay que contarla de los dos lados, ¿no? Una verdad tiene dos lados, y pues sería importante preguntarle al expresidente por qué él tenía una carta de los señores Rodríguez en el año 2000 cuando él era presidente de Colombia, y por qué no la hizo pública en ese momento. ¿Cuál fue el beneficio o qué pasó para que el señor Pastrana tuviera esa confesión que todo mundo había esperado por años, ¿no?, de la realidad de lo que pasó con el 8000? Yo creo que yo he sido el único que he sido capaz de denunciar a Ernesto Samper por lo que pasó en el 8000, no solamente públicamente, sino judicialmente, y pues ojalá, don Julio, se cuente la verdad, ¿no? Pero para eso necesitan también la historia de los hermanos Rodríguez, ¿no? Que cuenten todo lo que saben de la política colombiana. Pero a ver, William, es que dejó usted ahí un globito. ¿Usted sabe por qué razón esa carta se guardó? Claro que yo lo sé, don Julio, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que yo le quiero la oportunidad al expresidente para que él haga lo correcto, como lo que está haciendo ahora. Él tiene que ir a la Comisión de la Verdad y decir por qué él tenía esa carta, qué beneficio obtuvo él de los Rodríguez y qué beneficio él le dio a los Rodríguez. Yo creo que eso es un deber que tiene el expresidente de contarle al pueblo colombiano cuál fue el origen de esa carta. ¿Y cuál fue el beneficio? ¿Que no los extraditaran? No, eso vuelvo a lo mismo. Me queda muy difícil, don Julio, contar esta historia porque debe ser los protagonistas, ¿no?
don Gilberto Miguel o el expresidente que cuente esta realidad, ¿no? Y sería para mí, pues, muy valioso para el país que un líder al fin reconozca de que tenía relaciones en la clandestinidad con los hermanos Rodríguez. ¿Y a usted le constan esas relaciones? Pues está la carta, ¿no? Por algo por algo la tiene, ¿no? Pues yo creo que una carta esa no se da gratis, ¿no? Creo, don Julio. ¿Usted qué opina? No, es que no sé, pero usted está dejando un interrogante que es muy, muy delicado. ¿Usted cree que esa carta se entregó a cambio de algo? ¿Por qué delicado? Bueno, yo simplemente estoy diciendo que el presidente, el que tiene que explicarle esto al pueblo colombiano es el presidente, por qué él obtuvo esa carta. Es lo único que yo estoy dejando. Él es el que tiene que ir a la Comisión de la Verdad y decirle a Colombia por qué él tenía esa carta en sus manos siendo presidente de Colombia. Un emisario muy importante de Gilberto y Miguel, de su padre y su tío, ayer me dijo que podría comenzar a gestionarse una entrevista para contar algo sobre esa carta, pero había unos condicionamientos que periodística y éticamente eran inaceptables. Pero me anticipó lo siguiente, y es que esa carta se escribió en medio de la furia que produjo la celebración del presidente Samper y su esposa cuando fueron ellos capturados. ¿Eso le suena? No, eso no es real lo que están diciendo. Sí se habló en algún momento, don Julio, de que don Gilberto viniera a la comisión a través de una videoconferencia a la Comisión de la Verdad. Se estaba tratando de manejar eso, pero al final no se pudo concretar, porque pues sería importante, ¿no? Oír lo que tienen que decir mi padre y mi tío de muchos hechos que sucedieron en nuestro país. ¿Y su padre y su tío están hoy dispuestos a hacerlo? Yo creo que más mi tío, ¿no? Mi padre es un hombre, usted conoce más a mi papá que yo, Julio. Usted sabe que él es un hombre que no es amigo de entrevistas, no es amigo de contar historias, y yo creo que lo más aberrante es que yo creo que este título de esta obra, volviendo a esta obra que ya salimos de él, el cartel de los sapos, pues yo creo que es aberrante un hombre que por principios decidió hacer 30 años de cárcel y no contar la historia. Yo creo que ese es mi padre y yo creo que sus memorias morirán con él. De pronto Gilberto sí tiene la intención de pronto contar parte de la verdad de lo que sucedió en nuestro país en los últimos 30 años. Y hay un problemita, ¿no? Es que no está bien de salud. Sí, desafortunadamente pues ya son años, ya tiene 81 creo, y pues es complicado, ¿no? Ha pasado por episodios de salud complicados, y pues bueno, ojalá en algún momento contaran, ¿no? Porque yo creo que son los protagonistas y son los que tienen que hablar, ¿no? Porque aquí, si hablo yo, pues estamos hablando de una persona, aunque tuve participación en algunos hechos que ya los reconocí, ya los acepté pública y judicialmente, pues yo creo que es él el que debe contar estas historias. William, ya pasó mucho tiempo y usted tiene un secreto que se lo quiero preguntar. El fiscal de la época, el primer fiscal general de la nación, el doctor de Graeff, tenía un gran interés en superar ese tema con el cartel de Cali, al igual que se superaron otros, es decir, hablando con los Rodríguez y pues negociando unos beneficios, lo que ha pasado con muchos otros casos judiciales. ¿Por qué la propuesta del doctor de Graeff no prosperó? ¿Cuál fue la razón para que eso no siguiera adelante? Ya que el presidente Gaviria, pues en ese momento ya habría podido dar un golpe certero al cartel de Cali. ¿Qué pasó con la propuesta de Graeff a los Rodríguez? ¿Por qué no prosperó esa propuesta?
La realidad, don Julio, los egos entre el momento, ¿no? De la euforia de haber derrotado a Escobar, nubló a mis padres, a mi tío, y comenzaron a pedir cosas inaceptables en ese momento para el gobierno. Había una cierta aceptación por parte del gobierno, por parte hasta los americanos, por todo la ayuda de parte del cartel de Cali en contra de Escobar. Y los egos hizo de que no pudiéramos llegar a una negociación que hubiera Pero es beneficiado cierto, mucho a la familia. ¿es cierto que de Grave les llegó a ofrecer casa por cárcel? Ese fue el problema, Julio, porque comenzaron a jugar, ¿no? Gilberto o Miguel. Gilberto va para la prisión, Miguel se queda en la casa. No, que Miguel y Gilberto en la casa. Entonces, pues eran cosas inaceptables en ese momento para los nuevos amos del narcotráfico y por eso no se pudo llegar a esa negociación que hubiera sido muy importante para la familia. Una última pregunta, William. ¿Cómo va a ser tan difícil conocer la versión de Gilberto sobre el tema de esa carta, en donde, le repito, hay un intermediario que dice que esa carta surge de la furia de un momento por el brindis famoso de la captura de ellos? Pero, ¿hay algún interlocutor válido? Le voy a dar dos nombres. ¿Para usted es válido lo que diga Palomari? ¿Para usted es válido lo que diga Julián Morcillo? Yo creo que Julián es una persona que tuvo más en el lobby político, ¿no? Palomari era el contador del cartel de Cali y pues todo lo veía cuando después de que los hechos sucedían. Yo creo que Julián es un hombre que puede contar muchas verdades, ¿no? Pero pues eso ya es problema de él, ¿no? Si quiere o no. Pero esa carta yo creo que ni Julián sabe, porque acuérdate que esa carta fue en el 2000 y en el 2000 Julián no estaba, no sé si estaba preso todavía o entonces yo creo que el único persona que puede contar esa historia es don Gilberto Miguel. O usted, ¿no? Sí, o yo, pero bueno, eso yo creo que tengo que respetar a mi padre y mi tío en ese aspecto y sean ellos los que cuenten, o el expresidente, ¿no? Yo creo el expresidente, ojalá. Yo quisiera que alguien tuviera el valor de realmente contar la verdad y que Colombia sepa lo que pasaba en la oscuridad, ¿no? Pues ahí está la respuesta del protagonista de la nueva serie del Cartel de Cali, El Origen. Él es William Rodríguez, en la serie es Wilmer. William, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. No a ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Pero Alberto, uno llama al expresidente Pastrana y le pregunta, ¿cuál es el origen de la carta? Pues no hay que llamarlo. Él va a decir, yo estaba en mi oficina y de pronto vino un edecán y me dijo, le dejaron este sobre y me llegó la carta y punto. Esa va a ser la respuesta, ¿no? Sí. De todas maneras, el presidente usó el documento y lo entregó. En realidad, no sé cuál sea la relación entre el documento y lo que sugiere el señor Rodríguez. Sí, estoy mirando la extradición de los Rodríguez, es en el gobierno, Alberto, de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue el que los extraditó. Pero curiosamente, la captura se da en el gobierno de Ernesto Samper, Alberto. Sí, señor. Ante la tremenda presión, pues comienzan todos los desertores a salvar el cuerpo y contar y colaborar con la DEA. Y ahí vienen los casos que ya hemos narrado con sus protagonistas. Esta historia nos perseguirá siempre. Ya regresamos, es la W.